Buen día a todos. ¿Cómo andan? Bien, bien. Martita, ella siempre me dice así, y vos. Bien, bien, Martita. Bueno, gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos y sin duda que siempre pensamos o siempre que paso acá veo por allí alguna cara nueva y demás, así que ¿hay alguien que está por primera vez? Allá, bienvenido. ¿Quién más? Acá, bienvenida. ¿Y acá? Ah, bien, bienvenida. Ah, bienvenidos, bienvenidas. Muy bien, muy bien. Ya después nos vamos a saludar y por ahí compartimos algo también. Estaba pensando, la verdad que todas las canciones pensamos en un Dios de imposibles, un Dios inigualable, un Dios que está por sobre todas las cosas y que puede todas las cosas. Cuando uno viene a un lugar y viene a reflexionar acerca de la palabra de Dios, siempre está esperando que Dios nos hable de alguna manera, que Dios sea tan preciso, y muchas veces hemos salido de este lugar diciendo, realmente Dios conoce mi vida y conoce mi corazón porque es justo lo que yo necesitaba, ¿sí? Y realmente es Él el que conoce todas las cosas y nos prepara a través de todas estas canciones que hablan del triunfo, hablan de la victoria, hablan de reconocer un Dios tan grande, un Dios de lo imposible, frente a un montón de cosas que nos rodean que realmente parecen imposibles de derribar, imposibles de destruir e imposibles de que sean llevadas tal vez adelante, dejadas tal vez pisoteadas atrás y diciendo ya fue eso en mi vida, porque hay veces hay cosas que a nosotros nos dominan, de alguna manera nos manejan la vida. Y yo quería leer una porción que en realidad no es, uno la ha leído, lo he leído de chico, de adolescente, he escuchado mensajes con respecto a esto, pero realmente que es una historia maravillosa y tiene una enseñanza preciosa para nosotros, porque esa es, y aquellos que tal vez están por primera vez, les decimos, la Biblia es tan eficaz desde el primer versículo hasta el último versículo. Y algunos dirán, bueno, pero están a veces ajena a mi realidad, me cuenta historias, me relata hechos que no tienen nada que ver ni siquiera con el contexto en el que yo vivo. Pero ¿sabes qué? Todo tiene una aplicación a tu vida y a mi vida de una manera increíble. Porque eso es la Biblia, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y cuando dice que toda la palabra de Dios tiene esa característica, toda la Biblia, entonces evidentemente nada queda fuera. Y esta porción que está en el libro de Josué, el capítulo 6, bienvenidos, quienes están llegando, ahí. Muy bien, bienvenidos. Josué capítulo 6. Y hay un relato, y es bueno leer la palabra, ¿no? Porque la palabra de Dios tiene este relato que dice, en mi Biblia dice la toma de Jericó. Y vamos a leer la porción esta para que entendamos un poco. Ustedes saben que el pueblo de Israel había sido liberado de la cautividad en Egipto y había deambulado por el desierto y había tenido la experiencia en esta vida que tuvo en el desierto, y previo a eso también, siendo un pueblo que fue rescatado de la esclavitud, pudo ver la mano de Dios en cosas pero maravillosas y asombrosas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de algún hecho, por ejemplo? Algo que haya sido antes de todo este tiempo, cómo fue liberado el pueblo de Egipto y de la esclavitud. ¿Se acuerdan algo? ¿Cómo? Por ejemplo, el cruce del Mar Rojo, una cosa inexplicable, ¿no? Algunos han dicho, y alguna vez cuando alguien pensé que lo creía, me dijo, sí, pero temporariamente sucede eso, que se abre. Justo pasó eso, o sea, le quiso dar la vuelta y también le dio una explicación científica y demás, pero la verdad es que nosotros creemos que realmente fue un milagro de parte de Dios en el momento justo, ¿sí? En el momento justo, en el momento preciso se abrió.
Otra cosa que sucedió, que tal vez ni siquiera entra en nuestra mente, ¿qué cosa sucedió en el desierto, por ejemplo? Como Dios les acompañó o los largó al desierto y los dejó. Ah, bien, el maná, ¿no? Una cosa increíble que caía del cielo y les alimentaba en lo justo y necesario. Sí, un acompañamiento de parte de Dios constante de día y de noche. En una, ¿cómo? Muy bien, muy bien. Y ustedes saben que hasta en ese detalle, ¿no? Ese fuego que nos habla de calor en un desierto, ustedes saben que la amplitud térmica en los desiertos es increíble, mucho calor en el día, pero un frío tremendo en la noche. Hasta en ese detalle tuvo en cuenta Dios ese acompañamiento con ese calorcito, digamos, ¿no? Bueno, el pueblo había visto muchas cosas, había visto muchas cosas. Pero saben que llegó porque Moisés no logra entrar, pero después vemos acá en el libro de Josué, justamente a Josué, llegando a la tierra prometida. La palabra de Dios cuando habla acerca de la tierra, de esta conquista, o de estas conquistas que existieron y de lucha de parte del pueblo de Israel, son figura para nosotros no del cielo, sino de estas luchas que tenemos en la tierra. Porque si esto fuese figura del cielo, no vamos a ir al cielo a pelear con nadie, les puedo garantizar, ni a conquistar nada, porque ya Cristo lo conquistó todo, ¿o no? Entonces no hay nada que conquistar en el cielo. Pero acá sí en la tierra tenemos cosas que conquistar. Entonces vamos a leer en Josué el capítulo 6, y a partir del versículo 1, dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por temor a los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad caerá. Entonces la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Josué, hijo de Num, llamó a los sacerdotes y les dijo, tomad el arca del pacto y que 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Al pueblo dijo, pasad y dad un rodeo a la ciudad. Los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Tan pronto Josué terminó de hablar al pueblo, los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, tocando las bocinas, mientras el arca del pacto de Jehová los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Pero Josué dio esta orden al pueblo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día en que yo diga, gritad, entonces gritaréis. Así hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y luego volvieron al campamento, donde pasaron la noche. Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, iban delante del arca de Jehová, tocando las bocinas sin dejar de caminar. Los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas sonaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. El 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron 7 veces la vuelta alrededor de ella. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. La ciudad será como anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella.
Solamente Rahab, la ramera, vivirá, así como todos los que estén en ella, con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema y no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigáis desgracia. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y el hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con un gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo asaltó luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en ella había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que sea suyo, como lo jurasteis. Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Después prendieron fuego a la ciudad con todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que en ella y lo que ella tenía, y ella habitó entre los israelitas hasta hoy. Pero por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado para reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué este juramento: maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Una historia, diríamos, de película, ¿no? Sí. Estas cuestiones hasta fantásticas, de una cosa maravillosa, sí, para los que realmente vemos el poder de Dios, fantástica para algunos, increíble para otros. Ustedes saben que hay personas que han tratado de explicar de que este hecho no existió. Pero en el siglo pasado hubo gente que contradijo eso con elementos mucho más fehacientes, más creíbles, y pudieron dar cuenta de que sí existió una ciudad. Sí pudieron dar cuenta de que por los utensilios que encontraron, se daban cuenta que databan más o menos de una fecha aproximada a la de Jericó, que hubo gente viviendo en ese lugar y que efectivamente había muros, ¿no?, que habían sido destruidos. Eso es parte de la historia, que a veces se tiene que quedar callado frente a cosas que cuando no le encaja nada, tienen que decir, bueno, entonces sí vamos a aferrarnos a lo que dice la Biblia, o vamos a creer lo que dice la Biblia. Porque la Biblia, por más que haya gente que no la cree, es un libro consultado aún por historiadores que tratan de cotejar y se dan cuenta cómo encaja una cosa con la otra. Se puede llegar a decir muchas cosas, pero la realidad de la palabra a la cual nosotros creemos es maravillosa, es real. Si estás acá por primera vez o si estás acá por mucho tiempo, no lo sé, pero cree plenamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Y sé que si estás acá es porque algo te trajo, curiosidad, lo que sea, pero ¿sabes qué? Créele a Dios. Esta maravilla fíjense la situación, y el relato lo conocemos. Y ¿saben qué? Lo primero que me llamó la atención, y fue el primer texto, dice que el primer texto dice: Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por temor a los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Quisiéramos imaginarnos, o quisiera imaginarme un poquitito por allí, un pueblo con murallas increíbles, porque no eran una muralla ni una pared de, no sé cuál es la medida de las paredes hoy, pero de 30, no sé cómo se dice así, ¿no? Bueno, de 30,
Pero no, eran murallas que implicaban hasta poder construir sobre eso un lugar en el que yo pudiera habitar, una casa podría estar ahí. O sea que no estamos hablando de una cosa simple, estamos hablando de algo bastante grande, bastante bien armado y una cuestión de seguridad que le daba a la ciudad y le daba al pueblo, de manera que la verdad que ellos vivían, yo creo que hasta vivirían confiados, pero hay una cosa que me llamó la atención. Un pueblo confiado, pero dice que estaba todo tan cerrado por temor a los hijos de Israel. Habrían escuchado del pueblo de Israel, habrían escuchado de parte de que había un poder destructor de parte de un pueblo, de parte de gente que venía, que en el nombre no sé de quién, pero acá había que tener cerrado y había que tener seguro. Y aquí dice que estaban tan por temor a los hijos de Israel. Yo estaba queriendo aplicar toda esta lección o todo este pasaje a nuestra propia vida. Y yo estaba pensando en estos días en el tema de las murallas. Y ese va a ser un poco tal vez la idea que quiero que nos llevemos hoy. ¿Qué murallas de la vida tenemos que destruir? Y ¿sabes qué? No te tiene que importar el tamaño de la muralla de la vida. No te tiene que importar que tal vez alguno pueda construir hasta un edificio en esa muralla. No nos tiene que importar que tal vez pensemos en que detrás de la muralla hay cosas que realmente me pueden destruir a mí. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo, y esa es una de las primeras cosas que vamos a ver, el enemigo tiembla. No nos vamos a dedicar a hablar del enemigo, pero ¿saben qué tenemos que saber? Que el enemigo tiembla cuando sabe que el Hijo de Dios o que los hijos de Dios se vienen para conquistar lo que tal vez pensó que podría ser inconquistable. ¿Qué cosas tenemos nosotros a veces en nuestra vida que tenemos que mirar y decir, che, ¿qué muralla tengo en mi vida? Y tal vez a veces sea la propia muralla de la incredulidad, ¿no? Es decir, no le termino de creer. Una muralla levantada que me separa, ¿saben de qué? Me separan de la bendición de Dios. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía una tarea. Cuando vienen a la tierra prometida, había mucho para conquistar. Y así es nuestra vida. Nuestra vida es así, como el pueblo de Israel. Fuimos encontrados lejos. Empezamos a transitar en algún momento de la vida, tal vez en el mismo desierto, pero con la provisión de Dios y con milagros que hizo Dios en nuestra vida. Y ahora nos encontramos con una nueva cosa para conquistar. Yo estaba pensando en el pueblo y yo pensaba porque pensaba en la figura esta, ¿no? Una ciudad fortificada, una ciudad que se sentía segura, una ciudad que se sentía, bueno, acá la verdad que pareciera que nada nos va a destruir. Pero ese es el mensaje del diablo, ¿eh? Y te lo digo realmente con certeza. Yo no sé con qué idea viniste. Y yo esto que estamos pensando, hermanos, lo estoy pensando para mí como que conozco a Jesús hace ya varios años, pero también estoy pensando en alguien que venga acá y que no conoce a Jesucristo. O sea que esto que estamos pensando es aplicable para vos y para mí, para todo el mundo. Hay alguien que se siente seguro, pero es totalmente destruible, que se puede destruir totalmente. ¿Y saben quién es? El enemigo, el diablo. Él cree que con cerrar y con encerrarnos en creencias o en cosas nos puede mantener cautivos. Pero nosotros conocemos a un Dios que destruye todo a su paso.
¿O no lo creen? La ciudad dice que estaba cerrada. ¿Y saben qué? Yo cuando, hace muchos años, cuando había un coro que decía que si nos ponemos a orar, este mundo tiembla, decía. Y yo pensaba que realmente si nosotros nos decidimos y nos aferramos a las promesas de Dios y le creemos a Dios, ya el diablo empieza a temblar. Porque ¿saben qué? El poder de Dios es más grande. Y esta ciudad estaba bien cerrada, porque sabía que afuera estaban los hijos de Dios. No lo conocían a Dios, pero lo único que sí sabían es que era más poderoso que ellos. Entonces vamos a tener seguridad. Entonces imagínense la situación, imagínense gente caminando por esas murallas y viendo tal vez en el mismo concepto a lo ridículo del pueblo de Israel. Porque pareciera a veces que cuando esa es la mirada, decían, pero esto es ridículo, ¿qué están haciendo? Están dando vuelta. No sé cuáles serían los términos que se usan hoy, ¿no? Chapita, ¿hasta qué les pasa esto? Le falta algo. ¿Están locos? ¿Qué les pasa? ¿De dónde sacaron esa idea de dar vuelta? Yo me quisiera imaginar la situación. Yo creo que en algunos había risas, pero en otros había intriga, en los otros había dudas. ¿Pero qué les pasa a esto? Y hay otra verdad, fíjense en el versículo 2, dice, pero Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. La expresión yo he entregado es una forma verbal que implica algo ya hecho, ¿sí? Acá fíjense que no se usa la expresión yo les entregaré, ¿no? O voy a entregarles. No dice eso. Dice yo he entregado. Y yo pensaba en esta verdad también. Un pueblo que tenía el mensaje de parte de Dios y a través de Josué. Yo les entregué, ya está entregado. Y así andamos a veces en la vida y aún dudamos frente a expresiones así. Si hay murallas que derribar en nuestra vida, hermanos, creámosle a Dios que Él ya las derribó. Nosotros tenemos que dar paso. Nosotros tenemos que dar paso derecho, como dice en uno de los versículos. Fíjense, versículo 5 al final. Cada uno derecho hacia adelante. Tal vez con una propuesta rara, ¿no? Pero lo maravilloso en toda esta propuesta rara, diríamos, en ninguno de los versículos se puede pensar en la duda. El pueblo simplemente obedeció. Yo creería que al pueblo nada le sorprendía, porque si Dios había estado actuando de distintas maneras y con cosas incomprensibles, hacer esto era otra cosa más dentro de esa incomprensión, dentro de esta cuestión rara de que Dios iba a manifestar. Había que dar 6 vueltas durante tantos días y cuando llegue el 7º día, la 7ª vuelta, toda esta cuestión que era incomprensible. Pero el pueblo simplemente obedeció y caminó hacia adelante. Y el versículo 20
termina con: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con una gran voz y el muro se derrumbó. Cuando dice se derrumbó y hay dos veces en las expresiones que el pueblo tenía que obedecer, tanto en los versículos, en el 5 al final y en otro un poquito más adelante, aparece la expresión hacia adelante, ¿no? Había que caminar derecho. La vida nuestra, en la que tenemos que justamente derrumbar tantas murallas en nuestra vida, murallas para conquistar. Nos aparecen a veces cosas que las solucionamos a medias. ¿Cuántas veces hemos solucionado cosas a media o creemos que hemos conquistado cosas, pero con nuestra propia historia nos damos cuenta que las conquistamos a medias? ¿Cuántas veces decimos, yo hoy le creo a Dios, pero seamos sinceros, ¿cuántas veces en nuestra vida práctica seguimos siendo incrédulos a lo que Dios nos promete? ¿Cuántas veces pensamos que hemos eliminado cosas en nuestra vida que eran murallas que nos privaban de la bendición de Dios? Tal vez la envidia. Pero cuando se me vuelve a presentar una situación